Muy bien, como siempre, vamos a usar el final del tiempo que tenemos para conversar un poco. Como ya les he dicho, no necesariamente las preguntas tienen que estar de modo directo ligado a lo que hemos estado hablando, sino a cuestiones que ustedes piensen que es interesante conversar, ¿verdad? Así que empezamos, por ahí empezamos. Recuerdo que una vez contaste tu primer encuentro con Borges y quería saber si lo podías contar, repetir. Sí. Es un poco... Es divertido en un sentido, pero también me pone un poco incómodo, para decir la verdad. La cuestión del Conrad fue en el 69, fue la segunda vez que lo vi. La primera vez que lo vi, yo era estudiante, era en el año 60, digamos. Yo tenía 18 años, 59, 60. El Centro de Estudiantes preparó un ciclo de conferencias, Entonces invitamos a Viña, ¿sí? Pero invitamos primero a Borges, ¿no? Entonces lo llamé por teléfono y le dije que era de La Plata y que queríamos a ver si venía a la facultad, etc. Yo estudiaba en La Plata en esa época. Y él, por supuesto, inmediatamente aceptó. Entonces yo viajé y él me recibió en la Biblioteca Nacional. Y entonces lo que me interesa primero transmitir es la sensación de intimidad que inmediatamente me produjo, ¿no? Me sentí muy cómodo inmediatamente, digamos, ¿no? Él tenía un sistema que consistía en que siempre hablaba de algo que tenía que ver con la persona que llegaba ahí, entonces empezó a hablar de La Plata, de la ciudad de La Plata, que él conocía y de la gente amiga de él en La Plata. Así que empezamos perfectamente y entonces yo le digo, bueno, Borges, nosotros tenemos interés que usted venga. Él dijo, bueno, voy a dar una conferencia sobre Lugones. Le digo, no, muy bien, Borges, y nosotros le vamos a pagar, le dije yo. Y le vamos a pagar, no me acuerdo, supongamos que le dijera 2.000 pesos. Ah, es mucho, me dijo. Entonces yo me quedé descolocado, ¿no? Para empezar. Le digo, mire, no, en realidad la plata no es nuestra, ¿no? De los estudiantes, la universidad nos dio un dinero. No, le voy a cobrar 1.000. Ya me dejó desacomodado con eso. Y entonces siguió ahí, seguimos hablando de una serie de cuestiones que él iba dejando. Habló de un poeta de La Plata que se suicidó y que venía siempre a visitar a su familia. Era muy amigo de su familia y siempre sabía que el padre de Borges se iba a dormir la siesta. Y ese día insistió en despertarlo al padre de Borges, que fue una cosa como descortés, ¿no? Y se despidió, pero luego se mató. Entonces la despedida era como una despedida, que tenía el sentido de una verdadera despedida, ¿no? Entonces me empezó a contar esas cosas y yo me empecé a sentir muy cómodo y la conversación seguía. Y en un momento, yo lo pienso y no lo puedo creer, le digo, ¿sabe, Borges, que hay un cuento suyo que no está bien terminado? Le dije. Yo tenía 18 años, ¿no es cierto? Yo venía leyendo Hemingway en esa época, ¿no? Entonces, Hemingway, por supuesto, tiene una manera de terminar con los cuentos muy extraordinaria. Me refería a un cuento que se llama La forma de la espada, ¿no? Que es un cuento que es muy parecido a Hombre de Esquina Rosada. El que está contando el cuento es en realidad la persona detestable, el traidor, pero lo cuenta como si estuviera contando la historia de otro, ¿no es verdad? Está contando una historia atroz, pero la está contando como si él no fuera el protagonista, ¿no? Y hay un momento en que en una de esos enfrentamientos alguien baja una cimitarra y le hace lo que Borges llama una cicatriz rencorosa. Le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa. Entonces uno se da cuenta que al ver la cicatriz en la que le está contando y ver la escena en la que alguien le hace esa cicatriz, uno se da cuenta que esa persona es la que está contando. Entonces digo, ahí tendría que terminar el cuento, digo yo. Caramba, me dijo Borges, ¿no? Porque el cuento sigue, ¿no? El cuento sigue y sigue. Entonces el personaje dice, yo soy Vincent Mood, Borges, ahora desprécieme, ¿no? Entonces yo venía con todo el rollo de Hemingway que hay que cortar y que no hay que decir todo. Y aproveché la faulada para decirle eso. Entonces le digo eso a Borges y bueno, no me dice nada. Y me dijo una cosa lindísima, ¿no? Lindísima, me dijo, usted también escribe cuentos, ¿no? Que tenía dos sentidos eso, ¿no? Uno es que Borges, cuando la gente lo encontraba por la calle y le decía, Borges, soy escritor, yo también, decía Borges, ¿no? Entonces,
De modo que eso era hundirme en la nada, ¿no? Era como... Yo había escrito 2 cuentos en mi vida, ¿no? Y me decía, usted también escribe cuentos. Pero también estaba diciéndome algo que yo después me di cuenta que también era muy sagaz, que yo ya no leía del mismo modo, me estaba diciendo. Que yo ya leía tratando de ver cómo estaba hecho eso, ¿no? Entonces pasó la situación y cuando me estaba yendo y se despide, me dice, he conseguido una considerable rebaja, ¿no? Hice un chiste macedoniano, ¿no? Como diciendo que él había conseguido la rebaja porque en lugar de que yo le pagara, o que los estudiantes le pagaran 2.000. Entonces yo después pensé, se perdió 1.000 pesos para que yo contara la historia esta infinitamente, ¿no? Porque era capaz de hacer esas cosas, yo creo. Era capaz de crear esas situaciones que después uno no las olvida nunca y las repite, y yo creo que eso es lo que también ha terminado por construir las historias de Borges que circulan, ¿no? Y también ahí me di cuenta de algo que no me había dado cuenta antes y que me di cuenta después, que los cuentos de Borges son muy clásicos, que él es un escritor de cuentos muy clásico, que siempre los cuentos tienen una explicación, que se cierran con todos los temas muy aclarados, que no trabaja, digamos, con el estilo del que deja la historia sin... Lo que pasa es que adentro hay un material tan raro, tan heterogéneo y tan múltiple, que los cuentos dan una sensación muy curiosa. Pero si uno mira con cuidado los relatos, va a ver que, en el fondo, él sigue la tradición clásica de los cuentos con un final en el que todo queda muy aclarado, ¿no? Así que bueno, si alguien viene ahora a mí y me dice, eso está mal, yo lo tiro por la ventana. Bueno, vamos a la segunda. ¿Era por ahí la segunda? Hola, Ricardo, soy Sí. Leonor. Te quería preguntar, evoqué mucho durante todo el programa de hoy, cuando hacías referencia al uso de la cita, el Facundo, ¿verdad? Porque hay un uso de la cita muy particular y muy peculiar que, para tomar algo que vos acabás de decir, que quizás sí se ciñe a la tradición y por eso cierra y por eso clausura y por eso uno se pregunta para quién fue escrito o a quién estaba dirigido, ¿verdad? Sí, sí. Con citas en francés y bueno. Y por otro lado, el uso de la cita casi, no sé si sería abusivo decirlo así, pero casi juguetón que tiene Borges, y la diferencia en la producción del lector que genera en un caso y en el otro, ¿verdad? Como que, Borges sería la posibilidad de que nadie quede afuera siempre y cuando lea con un deseo. Claro, claro. ¿No? Y de ahí las malas lecturas, o entre comillas malas lecturas, y pensaba en una frase que creo que dice Renzi en Respiración Artificial, cuando habla de que Borges es el escritor argentino que cierra el siglo XIX, ¿verdad? ¿Hasta qué punto podríamos sostener, a partir de todo lo que vos dijiste hoy, que quizás es el que funda el nuevo lector del siglo XX? Sí. No, corremos de Renzi un minuto y lo que decís me parece que no hay nada que agregar. Es exactamente así, ¿no? En el sentido que la conexión con la gauchesca es la que nos lleva a lo que nosotros llamamos la memoria, el culto al coraje, de lo cual hablábamos en la reunión pasada, y Sarmiento es el que nos lleva a esta zona de cómo usamos nosotros la biblioteca, ¿no? La usamos de una manera completamente paradojal y rara, ¿no? Las citas están equivocadas, las atribuciones son erróneas, y Borges tiene una teoría de eso, ¿no? Entonces, su conexión con Sarmiento es una conexión muy deliberada, digamos, ¿no? Porque eso es la civilización en el sentido argentino de la expresión, ¿no? Los civilizados conocen la cultura europea y los bárbaros conocen la cultura campesina, son el rastreador, son los grandes personajes de Borges, qué sé yo, Cruz, en fin, son los que tienen otro saber. Los que tienen otro saber. No es que no tengan un saber, tienen otro saber. Incluso en el Facundo, ¿no? Los saberes de Facundo, de Facundo Quiroga en el Facundo son increíbles, ¿no? Cómo valora Sarmiento, por ejemplo, el hecho de que Facundo conocía a todos los soldados y entendía cómo eran los soldados. O sea, que tenía un saber que casi por momentos Sarmiento dice, es un saber que realmente yo no entiendo bien.
¿no? Por supuesto que es un mito eso de que los llamados bárbaros no tenían cultura. Yo siempre cuento la historia que cuenta Busaniche, ¿no? Que cuando Paz cae boleado por el caudillo General López, Paz, que es el general que para Sarmiento aparece como el ejemplo del general civilizado, porque es un artillero, ¿no? Es el general moderno, es un general estratega, ¿no? El otro es la montonera. Pero resulta que lo bolean al pobre, ¿no? Es como el final del poema conjetural. Vencen los gauchos, por fin encuentro mi destino sudamericano. ¿Qué más sudamericano que le bolean el caballo al gran estratega militar europeo? Entonces él piensa, me van a matar, me van a... Entonces Echeverría se llama el secretario de López, que le dice, bueno, espero que esté cómodo acá, le vamos a dar este poncho si quiere algo para leer, y le da el comentario a las guerras de las Galias de Julio César en latín para que lea. Entonces la idea de que los otros eran tipos que... No, eran tipos que también tenían sus culturas rosas. Tenía una cultura que no era de Sarmiento, tenía la cultura de todos los que eran contrarios a la Revolución Francesa, ¿no? De Mestre, qué sé yo, pero leía muy bien a lo que podríamos llamar el pensamiento antiliberal, ¿no? Pero de todas maneras se construye, como siempre, un mito de, por un lado estarían los que tienen bibliotecas y por otro lado los que andan a caballo, digamos, ¿no? Y Borges se coloca ahí de una manera muy hábil, porque efectivamente quiere cerrar las dos, de un modo deliberado lo quiere hacer, digamos, ¿no? Por eso es la gauchesca, como bien dices, quiere cerrar la gauchesca, escribe el fin, y no es que quiera cerrar el Facundo, pero escribe lo mismo, en un sentido de, escribe los textos sobre cómo la cultura es la base de la convivencia, ¿no? No, pero lo del siglo XIX era un chiste, ¿no? Era sencillamente para decir que Ar era el escritor moderno. Pero después ya ves que a medida que envejezco, o que envejecen otros, voy... No, me parece también que Borges, tal vez porque la cultura argentina tiene una energía particular también, ¿no? Si nosotros lo comparamos con la cultura mexicana o con la cultura peruana, yo lo decía, ¿no? Hay que inventar algo acá, porque no, es difícil trabajar sin tener una cultura colonial tan fuerte, tan barroca, tan extraordinaria, con Sor Juana y el Inca Garcilaso y qué sé yo, y nosotros tenemos unos gauchos a caballo, qué sé yo. Y las noticias que hay sobre Buenos Aires, dice, no hay lugar más inculto que Buenos Aires, que cualquiera de los viajeros que andaban por acá dicen, pero acá nadie lee ahí, ¿no? Entonces, la construcción cultural es casi una obligación y se produce esa cultura tan particular, ¿no? Me parece. Quiero decir que siendo del siglo XIX, es como está conectado con algunos problemas que son muy contemporáneos, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá. Hemos hablado muchísimo. Muchas gracias.